Bienvenidos al podcast de Dynamic Devs, un espacio para hablar de tecnología, innovación y software. Aprende e inspírate de quienes respiramos y nos dedicamos al desarrollo de software. Únete si eres uno de nosotros. Hola, yo soy Jonathan González, Chief Strategy Officer de Dynamic Devs, y bienvenidos a otro episodio del podcast de Dynamic Devs. Estrenando un nuevo formato en un nuevo estudio y con un invitado estrella. Un invitado que desde que se fundó el podcast de Dynamic Devs, ya en su 7ª temporada, en esos inicios, estabas en la lista. Así que hablar y presentarte, yo creo que de mi parte quitaría mucho tiempo. A lo que realmente vale la pena es que tú te presentes un poco, pero tenemos un invitado, Wilson Pais. Un gusto, Wilson, tenerte acá. ¿Cómo estás? Gracias. Gracias, Jonathan. Gracias por la invitación y a Dynamics Dev. Un placer estar aquí compartiendo con todos ustedes este espacio. Bien, me alegra mucho que al fin podamos estar acá reunidos conversando. Pues vamos a tener muchos tópicos de cuál hablar. Uno, indagar un poco de Wilson y su trayectoria alrededor de todas las cosas que ha impactado en esta Big Table que es Microsoft durante tantos años. Empezar tu recorrido, ver tu testimonio, qué es lo que has hecho en toda la TAM, pero también hablar mucho del presente, de la hora y de las cosas que se vienen en lo que está haciendo Wilson, ¿no? Que está haciendo muchas cosas, así que me gustaría un poco que la audiencia profundizara más en ti, así que adelante. Es así. Bueno, para conectarme con la audiencia, empecé mi carrera profesional hace muchos años atrás, décadas atrás, como desarrollador, como programador, diría yo, como coder, más que desarrollador, más que ingeniero de software. A mí me tocó vivir muy de cerca, cuando era niño prácticamente, la llegada del microcomputador al hogar. O sea, no la revolución del PC, la revolución del microcomputador, que es previa al PC. El PC, como lo conocemos hoy, es algo que termina su forma en 1981, cuando IBM lanza el PC, el Personal Computer. O, bueno, algunos pueden debatir que Apple, con su Apple I, Apple II, también le dio el formato que conocemos hoy como Personal Computer, pero previo a la Apple II, previo al IBM PC, había un montón de microcomputadores que llegaron al hogar. Las Sinclair, las Commodore, las Atari y muchas otras más, con sus respectivos clones o marcas clones, hechas en Taiwán, hechas en Brasil, hechas en China, en muchas partes del mundo. Así que te diría que empecé mi carrera ahí como desarrollador de aplicaciones, desarrollador de juegos. Y bueno, fui creando muchas compañías, dedicándome siempre a hacer software y a venderlo. Y en 1996 entré a Microsoft, que era muy joven, Microsoft en América Latina, recién había tenido el éxito más relevante de la época, que era Windows 95, muchos lo recordarán. Entré a Microsoft a vender Windows 95, aunque también me tocó vender algo de MS-DOS y hacer proyectos con DOS y hacer proyectos con el Unix de Microsoft, con Xenix. Pero bueno, después de 30 años, después de 3 décadas en Microsoft, decidí retirarme y volver a la industria como emprendedor. Estoy apoyando a varios emprendedores que han trabajado conmigo en estos 35 años de carrera. Así que feliz de estar en el directorio de varias empresas y organizaciones tecnológicas o que impulsan la tecnología para impactar vidas, la tecnología para impactar la vida de las personas, la tecnología para impactar y hacer el bien. Hoy por hoy hablamos de inteligencia artificial, pero bueno, transformación digital, digitalización de compañías, computación en la nube y bueno, hoy por hoy datos e inteligencia artificial. Así que estoy entrando al directorio de compañías ya con una posición de liderazgo, ayudando a jóvenes emprendedores a multiplicar por 2, por 3, por 4 sus ventas, a seguir creciendo en Latinoamérica completa y, por qué no, en Estados Unidos y en Europa. Así que es un poco muy resumidamente. No, muchas gracias, Wilson. Así que gracias por ese resumen. Yo quiero indagar en esos 80, en esos 90, que estaba haciendo Wilson un poco y que nos cuente estos primeros días de Microsoft, ¿no? Y que hables un poco de qué es lo que te llevó de estar codeando videojuegos a esa empresa que quizás en los 90 era una realidad distinta a la que vemos ahora, ¿no? Mucho foco sobre Windows o MS-DOS. Había como toda una onda muy distinta a lo que es ahora, ¿no? Entonces, cuéntanos
has sido testigo de varias generaciones en la computación, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco de esos 30 años que se dicen fácil, pero que hay mucho de tela que cortar ahí. Claro. No, bueno, sin ninguna duda he vivido varios Microsoft, varias versiones de Microsoft muy diferentes una de la otra. O sea, imagínense, yo entré a Microsoft cuando todavía estábamos en la cúspide de la revolución del PC, en 1995, 1996. Windows 95 salió en el año 95, por eso su nombre. Estábamos en la cúspide de las ventas de PCs, de la llegada del PC al hogar. Hoy por hoy ya no tenemos un PC en el hogar, sino tenemos un PC en cada dormitorio. Tenemos una computadora personal en un formato de tableta o de laptop o de celular, ya no solo una en el hogar, tenemos una en cada bolsillo del hogar, una en cada persona del hogar. Y también en las oficinas, hoy por hoy, cualquier information worker o trabajador del conocimiento tiene un computador enfrente, tiene una pantalla enfrente. Bueno, obviamente eso no era así en los inicios de los 90 o en los 80 menos. Cuando yo era niño, acceder a estas computadoras era muy difícil, eran caras, no existían en nuestros países. De hecho, yo vivía en Uruguay, soy uruguayo, con lo cual tenía que viajar a comprarla a Argentina, a Estados Unidos o a Brasil, que habían muchos clones, marcas propias de los brasileros, similares y clones de las marcas europeas y norteamericanas. Entonces, sí, el acceso era un gran tema. No teníamos el acceso. Había que ir a librerías, había que ir a bibliotecas, a leer libros, porque no estaba internet, no teníamos internet. No podíamos compartir código fácilmente. O sea, imagínense yo mi primer Apple II, que ya es una computadora bastante seria, digamos, como un computador personal. El Apple II, creado por Steve Wozniak, o el famoso Woz, uno de los fundadores de Apple. Ese aparato, yo primero me lo compré sin disquetera, o sea, no tenía ni siquiera para poner disquetes. Entonces tenía que prender la computadora, escribir el código, escribirlo en una hoja, para que no perderlo, probar el código. Si funcionaba, tenía un juego. Y si no funcionaba, tenía que apagar la máquina y volver a aprender y volver a copiar todas las líneas de código que había hecho que sabía que funcionaban. Y así prender y apagar, porque la máquina se congelaba, se bloqueaban. Entonces, era una época en la que yo era niño adolescente, tenía el tiempo para hacerlo, tenía la pasión, tenía la obsesión, y lo hacía. Y lo compartía con mis amigos. Y bueno, pasábamos días o meses para programar algo, un juego, que después lo teníamos que escribir en hojas, porque no teníamos impresora, porque no teníamos disquete. Después, obviamente, lo grabábamos en una cinta de audio, en un cassette. Pero previamente a todo eso lo escribíamos en una hoja. Y con esa hoja, con ese cuaderno, lo tenía yo todo en un cuaderno, me iba yo a la casa de un amigo a mostrarle el juego que había hecho. Para hacer eso tenía que llegar 3, 4, 5 horas antes de que empezara la reunión, prender la computadora de mi amigo, escribir el juego, escribir el programa, y después la actividad, la junta, el asado, o el carrete, como se dice en Chile, empezaba a las 8 de la noche, yo tenía que llegar al mediodía para tener todo medio listo para que cuando llegara más gente pudiera jugar. Entonces, eran otras épocas, sin ninguna duda. Hoy tenemos todo de una forma muy accesible. Pero fue una época muy bonita donde aprendimos a programar en Assembler. Programábamos en código de máquina, en el lenguaje bastante más básico, bastante más cercano al hardware de la computadora. Las computadoras son fenómenos electrónicos, digamos, utilizan la electrónica para funcionar y una acumulación de esa electrónica es lo que conforman estos chips que tenemos adentro de estas computadoras hoy. Y esos chips no son ni más ni menos que interruptores lógicos, que lo que pasa es que son muchos, miles de millones, que funcionan a mucha velocidad, con lo cual pueden hacer operaciones muy rápido. Y en esa época no había los lenguajes de programación que tenemos hoy, que elevan el nivel de abstracción, que son más fáciles de aprender, que son más fáciles de depurar, que son más fáciles de escribir, que son más fáciles de entender. En esa época programábamos en Assembler, en el código de máquina, teníamos que entender el microprocesador. Teníamos que poner un número en un registro del microprocesador, otro número en otro registro del procesador, y después hacer
correr una operación que sumaba esos dos números y los ponía el resultado en otro registro del procesador. ¿Qué edad tenía ese Wilson? Y yo empecé con todo esto con 8 años. Y a los 9, 10, 11, 12 años ya estaba programando en Assembler juegos, sí. ¿Y hasta qué nivel de codificación empezaste a llegar y escalar? Nos divertíamos con mis amigos. Todos teníamos computadoras distintas. Nos comprábamos revistas cuando viajaba algún hermano mayor o hermana mayor o algún padre al exterior. Nos traían revistas, nos traían libros. Nos metíamos en las librerías porque no comprábamos los libros, porque no nos vendían los libros, porque éramos niños. Y entonces nos tirábamos en el piso con el libro a copiarlo al libro o a copiar pedazos de código. Recuerden, no había internet, no había ninguna otra forma de enterarse de algo que una revista o un libro. O meternos, éramos niños, nos metíamos en la universidad, hasta que una vez yo, por ejemplo, me quedé encerrado en la universidad todo un fin de semana, porque cerraron los guardias, cerraron todo, apagaron todo, y nosotros, como nos creíamos graciosos, dijimos, wow, tenemos las computadoras solo para nosotros todo el fin de semana. Y resultó bastante grave porque mi madre llamó a la policía y bueno, fue todo un lío. Porque nosotros habíamos decidido que era muy buena idea pasar todo el fin de semana encerrados en las oficinas de una universidad privada que había en Uruguay. No vamos a dar nombre para no comprometer a nadie. Y habían ahí muchas computadoras bastante nuevas que habían llegado al país. Porque no había mucha forma de aprender que no sea haciéndolo, probándolo, codificando. Por eso digo que más que programador o más que desarrollador, mi carrera empezó siendo coder, porque realmente es como que veíamos patrones en el código, tampoco es que lo entendiéramos muy bien. Copiábamos cosas. Hay que sumar 2 números. Yo esto lo vi en un programa. Traigamos ese pedazo y lo metíamos en el código nuestro. No era que supiéramos mucho, es que probábamos mucho y teníamos mucho tiempo. Oye, ¿y hasta dónde en la parte de la codificación, como te defines como coder, hasta qué generación? Puede ser que todavía tengas proyectos de fines de semana donde experimentas algunas cosas, pero el Wilson Coder, ¿hasta dónde llegó? Bueno, el Wilson Coder llegó, claro, creé varias compañías, desarrollé software, ya me fui subiendo los niveles de abstracción, después de Assembler y lenguaje de máquina, en estas microcomputadoras se puso muy famoso el BASIC, que Bill Gates lo hacía. Bill Gates hizo interpreters y compiladores para casi todas las microcomputadoras. Yo no sabía quién era Bill Gates, no sabía quién era Microsoft en esa época, y ya estaba usando productos de Microsoft, graciosamente, porque el foco de Microsoft, que se funda en 1975, es hacer intérpretes y compiladores, que es una pieza fundamental para hacer código. Lo que hace el intérprete o el compilador es agarra un lenguaje más abstracto, más fácil de programar, como el lenguaje BASIC, y lo compila, lo pasa al lenguaje de máquina, y eso corre un juego o corre un programa de contabilidad. Entonces, este BASIC fue muy importante para nosotros. El lenguaje BASIC no lo creó Microsoft, no lo creó Bill Gates, lo crearon profesores en un Dartmouth College, en un colegio avanzado de Estados Unidos, donde los profesores querían enseñar computación y programación a niños y a jóvenes. Crean el lenguaje BASIC, pero Bill Gates, ni tonto ni perezoso, muy rápidamente descubrió que había que llevar el BASIC a todas las computadoras que había. Y él sabía cómo hacerlo. Hacer un compilador y hacer un intérprete no es algo fácil. De hecho, es difícil. Especialmente para la diversidad de arquitecturas que había en ese momento, ¿no? Y diversidad de arquitectura, eran todos chips distintos, eran todos microprocesores distintos. Bill Gates lo hizo para todos los microprocesores, él solo, él los programó. Microsoft eran 3, 4, 5 personas. Él era el que programaba los intérpretes y los compiladores. Después, bueno, obviamente Microsoft fue creciendo. Yo seguía fuera de Microsoft, por supuesto. Tenía mis propias empresas. De Assembler pasé a BASIC. Después aprendí lenguajes de programación más sofisticados, más elaborados, más académicos, como por ejemplo el Pascal. Se puso muy de moda en las universidades y en el ambiente empresarial. Y vino una compañía que se llamaba Borland, que creaba estos Turbo Pascal, Turbo C y varios otros lenguajes. Entonces, ahí, bueno, fue una época muy, muy fuerte de enamoramiento con Borland y con Pascal y con el lenguaje C, con el lenguaje C++.
Así que pasé por todo eso, por assembler de diferentes microprocesadores, particularmente del 6502, del Motorola 6502, que eran los chips básicos de Apple, los que usaba Apple para diseñar las primeras Apple, el Motorola 6502, que era un chip muy bueno, y el famoso Z80 o el chip C-Lock 80, que fue muy famoso también. Estos dos microprocesadores eran los más importantes. Habían otros, pero estos dos eran muy relevantes. Lo usaba Commodore, lo usaban varios fabricantes de hardware. Microsoft hace el BASIC para todos estos microcomputadores, pero yo después de aprender BASIC me fui más hacia el lado de C, Pascal, C++, y caí muy joven en una gran revolución que se llamó Clipper, que era un lenguaje más orientado a datos, un lenguaje más fácil que el C, muy orientado a datos, como una evolución de un producto y de un lenguaje de programación que lo creó Ashton Tate, una empresa que creó DBase, un producto que se llamaba DBase o D-Base, que servía para manejar bases de datos, servía para tener datos, podías crear una tabla, otra tabla, conectarlas, hacer relaciones. Entonces, por primera vez pudimos crear un software para el videoclub, un software para la farmacia, un software para la carnicería, un software para la tiendita. Y vendíamos eso. Hacíamos esos softwares con 12, 13, 14 años, me acuerdo, y se lo vendíamos a todos los boliches que estaban alrededor nuestro. Pero había varias farmacias, había varias carnicerías, había cientos de videoclubes en esa época. Entonces nos dedicamos a eso. Puedo imaginar entonces que el Wilson Coder empieza también a entrenarse en esos momentos también como el hombre el vendedor. Como vendedor, claramente. A eso quiero llegar un poco, ¿no? Porque el emprendedor es un vendedor, claramente. El emprendedor tiene que vender. Porque, claro, mencionas que tu entrada en Microsoft entra vendiendo Windows 95, incluso MS-DOS, entonces... Hagamos un poco fast forward pasemos los 90, porque yo empiezo a conocer tu nombre ya en toda la revolución cloud, ¿no? De Microsoft Azure. Exacto. Empiezas a habilitar de... Fast forward. Vendo estas compañías que logré construir, o algunas se fundieron, o sea, desaparecieron, pero algunas de estas compañías las vendí, y Microsoft me hace una propuesta en el 96 de empezar a trabajar juntos. Yo le digo que no a Microsoft al principio porque no me parecía, estaba bien enganchado con mis productos y con mis empresas. Pero bueno, después obviamente entro. Microsoft era muy pequeña en América Latina, recién estaba abriendo las oficinas de América Latina. Abrimos la oficina de Microsoft Uruguay, Paraguay, Bolivia y todos los países pequeños. Ya existía Microsoft Brasil, Microsoft México, Microsoft Argentina. Pero entro a Microsoft y bueno, ahí... acompaño la revolución del PC, de la llegada del PC a la empresa, y Microsoft se empieza a convertir en un proveedor de tecnología para las empresas. De la revolución del PC, que es el primer Microsoft que conocí, pasamos al cliente servidor con las redes LAN, o sea, las redes dentro de las empresas, las Local Area Network, las LANs, muy liderado, no por Microsoft, muy liderado por una compañía que hoy no existe más, que se llama Novell, que competía con Microsoft, tenía su propio sistema operativo y su propio hardware y su propio software, pero Microsoft le ganó la carrera a esta compañía porque fue la primera a adoptar TCP/IP, que se venía más del mundo de Internet y del mundo Linux, del mundo Unix. Microsoft adopta TCP/IP y lleva TCP/IP a las redes LAN y a las redes WAN y a la Internet. Y entonces ahí viene el tercer gran revolución, que es Internet. O sea, el PC, cliente-servidor, redes en la empresa, computadoras en la empresa conectadas, varias organizaciones conectadas en una WAN, y pasamos a Internet. La Internet fue una gran revolución, cercano ya de los 2000. Y después, bueno, obviamente, después de Internet tenemos el gran fenómeno mobile, toda la revolución móvil, en donde a Microsoft no le fue muy bien. Intentó hacer algo con Nokia, comprando Nokia. Pero bueno, hoy por hoy Microsoft es proveedor de software para los dispositivos móviles. Y después, obviamente, del mundo de la revolución mobile viene la revolución del cloud computing, estos grandes data centers, que ahora ya no quiero correr el Windows Server o mis servidores Linux o Unix
on-premise en las compañías, sino que quiero alquilarlo, pagar por uso. Esto es una revolución no solo tecnológica, sino económica, de propuesta, de go-to-market. Entonces pasamos al cloud computing. Y bueno, hoy nos encontramos en esta gran revolución de data e inteligencia artificial. Ahí vamos a hacer un pin sobre justamente inteligencia artificial y data. Tengo la sensación de que el Wilson, incluso dentro de Microsoft, no dejó de ser emprendedor. Yo fui testigo de las cosas que empezaste a trabajar relacionadas al cloud computing y era precisamente ayudar a todas estas startups y nuevos negocios a apalancarse sobre esa infraestructura, ¿no? Para poder agilizar en ello. Cuéntanos un poco más de tu rol y cómo ayudabas tú, especialmente en Latinoamérica, ¿no? Cada vez que yo te escucho en otras entrevistas, da mucho foco en Latinoamérica y lo importante que es, hay como el potencial y lo que es el siguiente paso, que es construir, empezar a hacer cosas, ¿no? Tenemos muchas similitudes desde Chile con la forma de hacer negocios de Estados Unidos, lo mencionas bastante, pero como que nos falta algo. Cuéntanos un poco cómo Wilson fue apoyando durante ese tiempo para que eso fuera posible. Bien, sí, efectivamente, nunca perdí el corazoncito, las ganas de ser emprendedor y lo mantuve vivo estando muy cerca de esta audiencia, muy cerca de los desarrolladores. Nunca dejé de ser un desarrollador o apasionado por la tecnología, siempre aprendiendo cosas nuevas. Obviamente trataba de probar cosas, trataba de tener mi laboratorio, probaba conceptos nuevos y obviamente lo que hacía era, hacía demos, hacía prototipos, hacía cosas para explicarle a otros. Entonces la parte de aprender y de educar a otros nunca murió en mí, que es algo bien típico del evangelista tecnológico, por decirlo así. Por muchos años tuve esos roles en Microsoft, Technical Evangelist, aprender algo nuevo, sofisticado, que Microsoft quería impulsar o que quería impulsar la industria y tratar de masificarlo, llevarlo a otros. Eso te diría que hasta el día de hoy lo hago, siempre estoy como evangelizando con algún concepto nuevo. Lo otro, bueno, la primera audiencia que creo que es clave o mi primer comunidad es la comunidad de los desarrolladores. Por eso me parece genial esto de Dynamic Devs y todas las comunidades de desarrolladores en particular. Lo otro es cómo construimos una industria de software local, cómo construimos ya no solamente desarrolladores, hobbyistas que saben mucho de algo y se reúnen para intercambiar juegos, intercambiar programas o intercambiar conocimientos. ¿Cómo hacemos empresas de esto? Y eso fue siempre mi foco, ayudar a otros con el nombre de Microsoft, con la plataforma Microsoft, con la chapa de Microsoft, con el umbrella de Microsoft, como se dice en Estados Unidos, o usar a Microsoft como plataforma para apoyarlos a nacer. Darles toda la tecnología de forma gratuita para que puedan empezar y después que tengan algo relevante e interesante, ayudarlos a vender, presentarlos en los eventos nuestros, presentarlos ante nuestros clientes. Y sí, en 30 años en Microsoft tengo experiencias y anécdotas increíbles de compañías, de chicos que dormían abajo de su escritorio porque no tenían para pagar el alquiler de la empresa o el alquiler de una casa. Entonces entregaron su casa y dormían en su empresa. Gente que ha tenido que vender todo para crear una compañía hasta venderla, no sé, en $100 millones, una compañía en Uruguay. O sea, tengo de esos casos varios que me enorgullece muchísimo haber estado ahí con ellos cuando no podían pagar ni el café en la mañana o no tenían ni siquiera para pagarse el almuerzo. Entonces, varios casos, no solamente en Uruguay, sino en Argentina, en Chile, en varios países. Trabajar con otros, desarrollar a otras empresas alrededor de Microsoft. Esto es lo que llamamos comúnmente desarrollar un ecosistema que sea muy potente, que sea muy innovador, que complete la propuesta de valor de estas grandes empresas de tecnología. Las empresas como Microsoft, pero lo mismo pasa con Google, con Amazon, con IBM, con Oracle, etcétera, no hacen el producto completo, hacen porque quieren ser globales, quieren ser horizontales, quieren crecer muy rápido. Se dedican a hacer lo que se llama la plataforma. Y arriba de esa plataforma se crea un ecosistema de desarrolladores y de creadores de soluciones. Y eso es siempre, siempre necesario cada vez que se lanza una innovación. Si es el celular, necesitamos desarrolladores. Si es el cloud computing, necesitamos desarrolladores. Si es data e inteligencia artificial, necesitamos desarrolladores. Necesitamos el contenido local, necesitamos verticalizarlo por industria. Necesitamos siempre eso que se llama la última milla, que es muy relevante. Porque los clientes no compran un lenguaje de programación. Los clientes no compran Azure, que es la nube de Microsoft, para ponerla de florero. La compran si hay algo que corre ahí y que les sirve a ellos, que funciona, que les resuelve su contabilidad, que les resuelve su gestión, que les da
alguna nueva forma de conectar clientes o de vender, o es el sitio de comercio electrónico, o es su página web. Siempre tiene que haber una razón de negocios, tiene que haber un propósito para esa tecnología. Y eso lo hacen los desarrolladores, eso lo hacen las empresas, que cuando son pequeñas y recién están empezando son startups. Y por eso mi gran pasión, estos 30 años de carrera en Microsoft, ha sido estar siempre conectado con este tipo de empresas y de personas. ¿Cómo durante mucho tiempo hay varios hitos que hablan, incluso, lo mencionaste, el Internet, ¿no? Empieza como un hito, ya estabas en Microsoft. Ciertas revoluciones de la web 3.0, de la 2.0, Wilson está en Microsoft. Se podría hablar un poco de blockchain, Wilson está en Microsoft. Ciertas revoluciones alrededor de la data, Wilson está en Microsoft. Pero llega esto de la AI, ¿no? Donde mucha gente trata de comparar una cosa con la otra. No, esto va a ser como el Internet, ¿no? Pero si tendrían algunas personas que te siguen, tener a Wilson como brújula y ver que ya Wilson con la AI no está en Microsoft, ¿qué viste de distinto? ¿Qué vi de distinto? Bueno, no, me tocó en una etapa de la vida diferente, me tocó en una etapa de la vida ya muy, muy inquieto por volver a hacer algo mío, por volver a hacer algo donde yo tengo un impacto más directo. Microsoft creció mucho, en 30 años Microsoft creció mucho, Microsoft tiene 50 años de vida, lo cumplió el año pasado, en 2025, ya el impacto que una persona puede tener en una organización tan grande es más chico que el que puedo tener en una organización más pequeña, en una organización donde puedo hacer cosas más rápido. Y sí hay algo distinto en esta revolución, porque las otras grandes revoluciones tecnológicas, de alguna forma necesitabas una empresa grande que te apoyara. Por ejemplo, yo entré a Microsoft y me ofrecieron tener correo electrónico gratis y navegar por internet gratis todo el día. Y para mí fue algo importante. No voy a decir que acepté el trabajo en Microsoft para tener correo electrónico gratis e internet y navegación de internet gratis, pero pesó bastante. No era fácil, no era que cualquier empresa podía tener correo electrónico y acceder a estos recursos de internet. No era trivial. Tener grandes volúmenes de datos para poder hacer ciencia de datos, para poder hacer minería de datos, para poder hacer inteligencia artificial, hasta hace no muy poco, una década atrás, esto era para el Max Planck Institute en Alemania, para una universidad con muchos millones de dólares, para una empresa, un banco o un gran retailer con muchos millones de dólares. No era para cualquiera. Entonces, yo creo que es el camino de la democratización. Hoy, tú accedes a ChatGPT Plus y Claude Pro y Copilot con muy poca plata por mes, muy poca plata. Y puedes hacer cosas increíbles por $20 por mes, por $200 por mes. Increíbles. Entonces creo que de alguna forma estamos en ese camino que a muchos comentan. Estamos a puertas, en realidad ya aparecieron algunas, no muy sustentables, y de dudosa categoría, de dudosa prestigio, pero ya aparecieron algunas, del sueño de tener una compañía con un empleado que vale $1 billion. Ya hay algunas. Ninguna muy afiatada y ninguna muy sustentable, pero ya están apareciendo. O sea, fíjense, podemos con una persona inteligente, capaz, que tiene las bases de programación, puede crear una empresa que vale $1 billion, $1.000 millones de valorización. Wow. Y eso no se podía hace 5 años atrás, no se podía hace 10, no se podía hace 15, mucho menos hace 20, etc. Entonces creo que de alguna forma esta revolución es distinta, porque es una revolución cognitiva, es una revolución del pensamiento cognitivo. Hemos construido una máquina que nos permite aumentar por 10, por 20, por 30, por 40, por 100 nuestras capacidades. Entonces, las personas que puedan entenderla, dominarla, no marearse y hacer un buen uso de esto, pueden crear compañías en meses, lo que antes eran décadas o años, y con muy poco barrera de entrada, que el cloud computing y el cliente servidor y otras revoluciones previas igual requerían inversión o inversión de capital.
más fuerte que estas. Estas requieren un cerebro y $20 por mes, $40 por mes, $200 por mes. Y eso es algo bastante más factible de tenerlo que armarte una granja de servidores o comprarte muchas computadoras y tener muchos empleados. Entonces creo que esta sí es distinto, bastante diferente. Y en esa transición de dejar Microsoft y empezar un nuevo camino, ¿hubo un choque de realidad de eso? ¿Hay alguna transición? Sé que igual es muy pronto, como para quizás tener esa conversación existencial, pero de lo que ha pasado hasta ahora, ¿has visto algo que digas, oh, esto está siendo totalmente nuevo, ¿no? Y no hablo desde el punto de vista de producto, sino un poco de la parte profesional y el camino, de cómo cambian las estructuras, si bien ha estado muy cerca de la startup, ¿no? Pero que ha habido algo interesante que puedas contar acerca de qué cambia. Mira, salí hace muy poco, salió en febrero de este año, así que febrero, marzo, abril, mayo, estamos a 4 meses recién, ni 4 meses. No hay mucho duelo porque estaba ya muy conectado con este mundo, me gusta mucho este mundo, soy cercano, me han recibido muy bien, me han hecho muy buenas propuestas que me las venían haciendo hace años, entonces no ha habido mucho duelo en esa parte. Y la parte como que así como aprendizaje es que en estos 4 meses una cosa era vender la tecnología habilitante, vender plataformas. Y obviamente que es distinto crear un producto final, ir al cliente y tratar de que le funcione, que lo adopte, que lo entienda y entender cómo los desarrolladores realmente le están sacando provecho a esto. Y eso es la experiencia de estos 4 meses. Estoy muy cerca de los desarrolladores viendo cómo están usando las herramientas de AI, que antes un poco yo se las vendía, yo se las ofrecía, yo era más como que mostrarle la visión de lo que se podía hacer. Pero ahora estoy como más en la cocina. Antes como que le vendía los productos y los utensilios a los chefs y ahora estoy en la cocina con ellos y es una experiencia obviamente diferente que me hace recordar mis épocas cuando yo mismo programaba y es muy divertida. Así que estoy solamente recibiendo la parte positiva por ahora. Se hablan bastante de la propuesta de valor con todo esto de la AI, especialmente como tratan de comparar un poco de lo que pasó en la crisis del .com con lo que es ahora, como que hay nerviosismo pero ambición, hay mucha inversión al mismo tiempo y bueno, hay algunas especulaciones acerca de que, bueno, quizás esto es diferente porque está concentrado sobre algunas empresas que tienen bastante capital, estos hyperscalers, ¿no? ¿Cómo quizás una empresa en Latinoamérica con cierto norte puede llegar a competir con estos hyperscalers que también están desarrollando productos como para acaparar el mercado en general, ¿no? Sí, yo creo que el gran valor... A ver, claramente la carrera de los Large Language Model o de la base de estos motores de inteligencia artificial es una carrera para perros grandes, diría yo, para los peces más grandes. Pero eso no significa que no haya más oportunidades. Hay una oportunidad enorme en los modelos de inteligencia artificial por nicho, por industria, por cultura, por geografía, por país, que obviamente no la pueden tomar todo el mercado estas grandes empresas. Pero lo que son los modelos fundacionales sí requieren miles de millones de dólares de inversión y obviamente son carreras que las pueden correr las grandes compañías, los grandes países, las grandes potencias o las grandes universidades, o en conjunto, o trabajando colaborativamente. ¿Qué queda para el resto? ¿Qué queda para el resto? Es usar estos modelos fundacionales, porque son un salto tecnológico relevante, y buscar el nicho, buscar la adaptación a una industria, buscar los datos, porque acá la riqueza pasa a estar en los datos, porque estos grandes proveedores de tecnología van a hacer, ya lo han hecho, esta tecnología sea un commodity. Entonces, no solo no vas a poder jugar o correr esa carrera, sino que no va a tener sentido que la corras, porque ellos la han logrado, en 4 o 5 de estas empresas lo han logrado, y no lo vas a hacer a un precio más económico que ellos. Es difícil competir ahí, pero va a ser
algo muy importante, competir en la data, porque la data es el nuevo petróleo. Porque esos modelos, estos grandes modelos de Microsoft, de Amazon, de Google, de OpenAI, de Anthropic, no son nada sin los datos que son tuyos. Los datos de un grupo de empresas, los datos de un grupo de profesionales, los datos de un país. Entonces yo creo que la riqueza está en los datos, en guardar los datos, en proteger los datos, en tener los datos listos, tener los datos bien catalogados, bien pulidos, bien bañaditos, bien perfumaditos, bien peinaditos, para que estos algoritmos de inteligencia artificial, motores de inteligencia artificial, puedan, que son fundacionales, pero puedan rápidamente extraer cosas que te sirvan mucho más que ChatGPT. Un modelo de datos como ChatGPT entrenado con tu correo electrónico, con todas tus fotos, con toda tu interacción humana que es hablada y escrita, te va a dar siempre mucho más valor que algo que ChatGPT haga de forma genérica, tratando de sumarizar y generalizar a la especie humana. Hablaste de este ejemplo de esta compañía que es operada ya prácticamente por agentes de inteligencia artificial y tiene la valorización de $1 billion. Hablando que eso pudiera escalar, ¿ves que se acerca el fin de los SaaS? No, yo no creo en eso, creo que son todas palabras para ponernos nerviosos. Creo que va a ser difícil que una persona que no sepa de programación, que no sepa mucho de tecnología, que tenga una tienda, que tenga un retailer, que tenga un banco y que sepa mucho del banco, se siente a hacer un core bancario a puro prompt. Eso no va a pasar. No va a pasar por lo menos por los próximos 10, 20 años. Es difícil que vos digas, voy a dejar de vender, soy una gran tienda, voy a dejar de vender y me voy a sentar un mes entero a hacer prompting para hacer un software de gestión de Falabella. O sea, no va a pasar. No va a pasar porque antes me van a echar si decido hacer eso. O sea, cuando Falabella no facture, me van a echar. ¿Ok? Y yo le voy a decir, no, pero tranquilo, porque yo en 2 o 3 meses te lo arreglo. No veo una gran salida del software tradicional que hemos construido, como los ERPs, como los CRMs, como los sistemas de contabilidad. Esas cosas ya están ahí, están para quedarse. Lo que sí veo es que estas tecnologías van a arrasar con el escenario de integración, con los escenarios de automation, con los escenarios de RPA. Esas cosas son más fáciles de lograr con prompting. Pero hacer un sistema bancario de punta a punta no lo veo. No lo veo hoy. No digo nunca. No me animo a decir nunca va a pasar. Pero no se ve por los próximos 5 años, 10 años. No se ve que eso vaya a suceder. Porque el ser humano que sabe de cómo funciona un banco... Primero que no hay ninguna persona que entienda cómo funciona un banco, una persona sola en todos los detalles. Necesitas todos sus servicios y productos. Necesitas un grupo de personas. O sea, para empezar a hablar necesitas varias personas. Después, no sé si has escuchado, pero hay código legacy o código legado que nadie sabe cómo funciona. Que nadie podría reprogramarlo. Ni siquiera un AI. Porque no saben cómo está hecho y por qué está hecho de esa forma. Y nadie se mete ahí. Sí, de hecho están usando AI para tratar de entender ese código. No sé si lo has escuchado. Están usando AI para tratar de entender ese código porque ya murieron los programadores y no dejaron mucha documentación. Entonces creo que falta todavía mucho para que se muera completamente la industria de software como la conocemos hoy. O sea, vos a puro prompting no vas a hacer un sistema operativo Windows. A puro prompting no vas a hacer un sistema operativo Linux. De hecho, esto me pongo a reflexionar una idea que yo tenía de niño. Esto es bien loco. El otro día estaba en el baño bañándome y dije, yo ya había pensado esto. Porque como yo programaba en Assembler cuando era niño, y el Assembler, en realidad el Assembler, el código de máquina es binario, ceros y unos. Nadie programa en eso. Solamente las computadoras entienden ceros y unos. Para ayudar a los humanos, al entender los ceros y unos, se hizo el código hexadecimal. Y se programa en hexadecimal, en hexa, que es un poco más, son números. Un poquito más. Son números y letras. Son números y letras. Es un poquito más suave que mirar ceros y unos, nada más. Igual es muy complicado. Pero en hexadecimal, un programa como Excel, fíjate con lo que pensaba yo cuando era niño. El Excel
se programó en C, pero con un compilador lo convirtieron en hexadecimal y en binario. Quiere decir que el código que una computadora ejecuta para que aparezca Excel en tu pantalla es un código de ceros y unos. O sea, es una combinación de ceros y unos. Yo siempre fui muy matemático, me gustó mucho la matemática. Quiere decir que es una combinación. De todos los ceros y unos posibles, hay una sola combinación que ejecuta Excel. ¿Estamos de acuerdo? Así es. Del universo de las posibles combinaciones que tú puedes tener de un determinado tamaño, hay una combinación que es Excel. Si le cambias un 1 por un 0, cagó el Excel ese, murió. Sí, por eso los ejecutables puedes hacerle un hash, ¿no? Exacto, Entonces, exacto. Entonces, yo, cuando era niño, dije, podría ser yo un generador de combinaciones. Y en una de esas encuentro el Excel. ¿Se entiende? Yo quería hacer un programa que inventara otros programas, pero solamente haciendo combinaciones. Sí, lo que yo no sabía que cuando era niño, que ejecutar ese programa era mucho más costoso que comprarme el Excel. Y era mucho más costoso que todo lo que invirtió Microsoft en hacer el Excel. ¿Por qué? Porque para hacer ese programa se requieren cientos de miles de años. No existe una computadora que lo pueda hacer. Y si existiera, llevarían miles o millones de años hacerlo. Con lo cual hace que mi idea sea impracticable, porque es más caro mi sistema que el que Microsoft usó para hacer el Excel. Totalmente. Que es que contrató a un programador que sabía algo y lo hizo. Entonces creo que a puro prompting hacer un Excel no es algo con el nivel de acabado y de determinación. A puro prompting, ¿podemos hacer una pilla electrónica? Sí. ¿Una pilla electrónica relativamente buena? Sí. Pero a puro prompting hacer un producto tan completo y tan terminado con el QA para que lo puedan usar 1.000 millones de personas en el mundo como Excel, lo dudo. Lo dudo por los próximos 5 años o 10 años inclusive. Ya después, me estás preguntando qué va a pasar dentro de 20, ya ahí no lo sé. Creo que nadie lo sabe. Porque, por ejemplo, de repente podría aparecer la computadora cuántica y mi idea de mi programa, que tengo yo desde que soy niño, de repente, con una computadora cuántica... En 2 segundos. Sí podría funcionar. Sí podría funcionar. Así que lo tengo guardado mi programa para ver si aparece la computadora en donde lo pueda correr. Mira, Wilson, te escucho hablar y estás como muy al tanto de todas las cosas que se dicen alrededor de AI, ¿no? Igual tú eres advisor en varios directorios y yo quiero saber un poco del lado... Siempre tienes un discurso bastante optimista alrededor de esto y se asimila a lo mío. Yo quiero saber un poco de las cosas que no dices mucho en público, especialmente para revelarlas acá. ¿Qué cosas te preocupan de toda esta revolución? ¿Qué cosas dices, aquí pudiera haber algún peligro? Sí. ¿Hay estas cosas o estas personas o compañías que no lo están haciendo del todo bien? Sí, yo creo que el peligro somos los humanos, no la tecnología. Siempre ha sido así. O sea, esto no tiene conciencia de su existencia, aunque hay algunos biólogos que opinan que podría desarrollarla. Yo estudié matemáticas, no visualizo cómo esto puede generar conciencia de su propia existencia. De última, nosotros somos los constructores de esto, no lo construyamos con conciencia, no lo construyamos autónomo. O sea, hay cosas que no lo haría. O sea, vamos a suponer que yo vengo acá y como el profesor maquiavélico o como Dexter, ¿se acuerdan de Dexter? Te digo, tengo una idea maravillosa. ¿Por qué no creamos una planta nuclear? En vez de con fisión nuclear, con fusión nuclear, que es un poco más natural para el medio ambiente, no tiene efectos negativos, como la fisión nuclear, porque si la fisión, pierdo el control de la fisión, eso no lo puedo parar, y eso es lo que pasó en Chernobyl, o lo que pasa cuando explota una de estas centrales atómicas. Pero hagamos fusión nuclear, estamos cerca, hagamos fusión nuclear. O sea, energía casi ilimitada y eterna. Mientras tengamos tierra, mientras el sol no nos devore, vamos a tener energía. Perfecto. Eso conectémoslo a una computadora. Con una computadora saque la energía de ahí. Y hagamos que esa computadora la maneje un sistema operativo que es basado en inteligencia artificial, que es autónomo, no tiene un cable de enchufar o desenchufar, no tiene un botón de prendido o apagado. Esta tecnología es reentrante, o sea, va mejorándose a sí misma a lo largo del tiempo.
Y hagamos ya de paso que esta computadora controle las armas nucleares en la Tierra. ¿Qué te parece mi idea? Un desastre. O sea, no lo haría. O sea, no lo hagamos. No hagamos eso. Entonces, si alguien viene, yo vengo todo entusiasmado y te presento esta idea, alguien debería pararme, digamos. Alguien debería... No, Wilson, la verdad, está intelectualmente y tecnológicamente muy interesante tu idea. Es un gran desafío construir eso que inventaste, pero no lo hagamos. No hagamos esta máquina de esta forma. Y me recuerdo a Steve Jobs cuando sacó el iMac. No sé si se acuerdan que era una computadora que parecía así un huevito. Con varios colorcitos. Con varios colores. Fue la primera vez que le metió colores. Colores medio transparentes, celestito, rosadito, amarillito. ¿No? ¿Se acuerdan? El iMac, que era como un huevito. El monitor y la computadora todo juntos. Se vendía como un huevito, que causó mucha revolución. El iMac. Le preguntan, ¿por qué le puso como una cosa para agarrar? Porque tenía como una cosa así como si fuera una valija para agarrar. Obviamente que lo hizo así como para que se pudiera transportar. Pero él contestó, cuando le preguntaron en Estados Unidos a un periodista de por qué le puso ese agarre, él dijo, porque el ser humano no debería crear ninguna computadora que no se pueda agarrar y tirar contra la pared y destruirla. Me acuerdo que él lo dijo y creo que tiene mucho que ver con esto. No construyamos cosas que no podamos detener. No construyamos cosas que no podamos parar. No construyamos cosas que no podamos revisar. Pero ¿no crees ahí que pudiéramos fallar inconscientemente en que eso ocurra? Especialmente a veces uno dice en los laboratorios que ocurren, sí, lo pudimos desconectar, vimos que algunos modelos se eliminaban la instrucción de apagado, tuvimos que casi que desenchufar. ¿Cómo no crees que en eso pudiéramos obviar, o sea, como no pudiéramos estar al tanto y equivocarnos alrededor de eso? O sea, yo creo que sí, que hay seres humanos que lo están pensando. Creo que siempre tenemos personajes malos o malvados o simplemente no conscientes, irresponsables, que lo están pensando. Y es ahí donde entran las instituciones, las regulaciones, las leyes. Siempre vamos a tener gente que va a querer violar las leyes y las regulaciones y lo que acordamos entre la mayoría, pero tienen que ser los mínimos y tienen que ser los que estén fuera de la ley. Tenemos que perseguirlos y sacarlos del mercado. Creemos en el sistema financiero, bancario y de moneda que hemos construido en todo el mundo, pero hay gente que hace dólares falsos. Creemos en el sistema de seguridad y de la propiedad privada y que si esto es tuyo, nadie debería ir y robártelo. Pero hay gente que es amiga, como decía mi abuelo, amiga de lo ajeno. Hay gente que es amiga de lo ajeno o enamorada de lo ajeno y te lo va a querer robar. Pero bueno, pero eso está prohibido, eso es una norma que elegimos vivir de esa forma y la persona que lo hace será perseguida y será detenida y será puesta en prisión. Entonces, creo que sí, que ese riesgo existe, pero el riesgo es humano, no es de estas máquinas. Entonces, creo que tenemos que ser creadores responsables y usar esta tecnología para el bien, porque esta tecnología puede ser usada para el mal, puede ser usada para matar gente, puede ser usada para la guerra. Esto es un tema muy de actualidad y que se está debatiendo en Estados Unidos. Pero creo que se va a dar antes otra cosa que me preocupa un poco más, que es lo que Harari, el profesor Harari comenta, que es, esta tecnología es muy buena manipulando el lenguaje, manipulando la conversación humana. O sea, yo puedo realmente manipular la conversación humana, puedo manipular la comunicación, el mensaje, puedo hacer que algo que es parecido a ti o idéntico a ti, con tu voz, con tus gestos, o tenga un podcast con un mensaje totalmente diferente al que tú quieres dar. Eso es como un hijacking de ti, de tu comunicación, sin hacértelo a ti físicamente, sino que construir una imagen virtual perfecta de ti. Y puedo transmitirle al mundo algo que tú no querés transmitir. Y eso es lo que Harari entiende como el principal riesgo que tenemos hoy. También que se puede regular, también que se debe prohibir y tiene que tener penalizaciones, porque nadie puede usar mi voz, mi imagen, para transmitir algo que yo no quiero transmitir. Entonces creo que ese es el primero.
el que se puede dar antes, el manipular la comunicación, manipular las comunicaciones y la conversación humana. ¿Por qué? Porque las democracias en las que vivimos se basan en el diálogo. Y si yo manipulo el diálogo y la comunicación, manipulo las democracias. Entonces este es el mensaje que Harari más preocupado está. Está menos preocupado, y yo también, de que aparezca un Terminator que nos mate a todos, pero sí de que aparezca un humano muy tentado a querer controlar una democracia. Eso ha habido y lo hemos vivido en toda la historia de la humanidad. ¿Crees que tú, que te centras mucho en Latinoamérica, crees que Latinoamérica está supeditada mucho a la regulación que vaya a hacer las grandes potencias? ¿Qué verías tú de diferente para eso, ¿no? ¿Cómo ves la inteligencia artificial precisamente en Latinoamérica en los próximos 24 meses con respecto a las regulaciones que se vienen, al menos en planos, ¿no? En blueprints? Bueno, Latinoamérica está muy atenta a lo que... Hay países que están más atentos a Europa, y hay países que están más atentos a Estados Unidos. Son como dos versiones. Y por otro lado tenemos los chinos, que tienen su propia idea de todo esto y ya están usando inteligencia artificial para todo. Así, por mandato y desde hace tiempo. Entonces, creo que hay un gran bloque en lo que está haciendo China y su eje de impacto, de influencia, lo que está haciendo Europa y lo que está haciendo Estados Unidos. Hay como tres grandes vertientes. Hay algunos países de América Latina mirando más para Europa, otros mirando más hacia China, otros mirando a Estados Unidos. Yo creo que hay que buscar un balance entre las tres miradas. Europa regula mucho, quiere regular todo y mata un poco la innovación. Hay pocas empresas en Europa liderando, innovando y liderando AI. Eso lo tienen que repensar los europeos. En Estados Unidos nos vamos para el otro extremo. Hay poca regulación y hay mucha innovación. Las compañías están surgiendo todas ahí. Y en China hay un poco medio raro, porque hay mucha regulación, pero regulación del Estado, sin mucho debate, y hay una adopción enorme de AI. Lo usa el Estado a la inteligencia artificial para optimizar sus procesos, para controlar, para hacer control de seguridad. Entonces, creo que cada país va a tener que buscar su equilibrio. Inspirarse, creo que en estos tres lugares no está mal, buscar su propio camino, y no es fácil regular estos temas de tecnologías nuevas, porque si uno regula mucho y aprieta mucho, la tecnología no despega, y si uno no aprieta nada, queda también muy supeditado a las personas que no tienen criterio, a los irresponsables, y podemos cometer muchos errores. Nada supera al diálogo, a que toda la gente esté involucrada, a invitar a todos los actores de la sociedad a conversar, a debatir, a dialogar sobre estos temas. Lo importante es dialogar, debatir, evangelizar, divulgar. Todo el mundo tiene que tener una opinión sobre esto, porque es algo tan relevante como el agua, es algo tan relevante como el fuego o la energía, es algo tan relevante como las democracias que hemos construido. A ese nivel. Entonces creo que todos tenemos que participar, todos tenemos que cuidar. Esto se puede usar como un arma o como una herramienta. Tenemos que llevarlo hacia el lado de la herramienta. Todos los que podamos tenemos que empujar el uso correcto, el uso para el bien de esta tecnología, como lo hemos hecho en el pasado. No es la primera vez que inventamos algo poderoso. Cuando el hombre tomó control del fuego, cuando el hombre tomó control del arma de fuego, cuando el hombre tomó control de la energía nuclear, hubo mucho debate. El momento Oppenheimer sobre la energía nuclear fue un tema muy debatido. Y hoy por hoy usamos la energía nuclear, seguimos avanzando en el uso de la energía nuclear a versiones más controladas, como la fusión, pero obviamente nadie podía detener a Einstein al crear la teoría de la relatividad, que nos abrió la cabeza para este tipo de energía. Creo que no podemos prohibir que existan Einstein, no podemos prohibir que existan Teslas. Y después que existen estos personajes que escriben estos papers, no podemos prohibir que alguien quiera probarlo, llevarlo al laboratorio. Lo que tenemos que tratar de prohibir es el uso masivo para dañar personas con esta tecnología. Es así que el uso de la energía nuclear para guerras, después de lo que ha pasado en el mundo,
está muy observado y muy debatido. Totalmente, sí. Oye, y si tuviéramos que hacer foco en Chile, ¿qué estás viendo particularmente en Chile con este tema de AI? Ya que te encuentras como al día a día haciendo cosas, ¿ves que es un territorio viable para hacer tecnologías referente a AI, productos con AI y usar la AI? Bueno, Chile claramente está en una posición bien privilegiada en América Latina porque tiene una conexión con China, tiene conexión con Estados Unidos, tiene tratado de libre comercio con el mayor porcentaje posible de países y del Producto Bruto Interno del mundo. Chile ha hecho muy bien las cosas ahí, con lo cual Chile accede a la tecnología. O sea, la tecnología es de fácil acceso en Chile. Eso hace que los chilenos y Chile y las empresas tengan mucha adopción de esta tecnología. O sea, lo mismo pasa con los celulares, lo mismo pasa con cloud computing. Los chilenos están usando esta tecnología, la tienen accesibilidad, mucho mejor que otros países. No al 100%, hay espacios todavía que corregir, pero mejor que otros países de la región sí tienen. Lo que Chile tiene que dar un salto, al igual que otros países de América Latina, pero Chile en particular, de ser un consumidor de estas tecnologías a ser un creador de estas tecnologías. Lo he dicho en varias de mis charlas y de mis entrevistas, y creo que hay que animarse, hay que ser creador de contenido, no solamente mirar YouTube o mirar TikTok, sino tenés que crear tu propio canal, tu propio podcast, tenés que crear contenido, tenés que hacer un aporte a tu sociedad y al mundo sobre cómo tú ves las cosas. Y hay muchas empresas que están innovando en Chile, creando tecnología en alimentos, en biotecnología. Hay mucho avance en Chile en biotecnología, en agroindustria, en usar AI para el desarrollo de nuevos alimentos, en usar AI para desarrollar nuevas formas de hacer agricultura. Así que yo creo que esa parte es muy fuerte en Chile. O sea, biotech, agritech o agricultura, food tech. Esa parte la veo muy fuerte. Me reúno varias veces en la semana con emprendedores y emprendedoras con un porcentaje muy fuerte de liderazgo femenino, particularmente en bioquímica, biomedicina, biotecnología. Ahí va mi próxima pregunta. ¿Ya cómo es tu día a día, Wilson? O sea, me imagino que debes estar tapado de trabajo, pero ¿qué estás haciendo? ¿Qué productos estás liderando? Bueno, estoy trabajando fuerte con varias empresas que están usando AI en su desarrollo y en la propuesta de valor a otras empresas. Estoy trabajando con una compañía que se llama Promptior AI, estoy en el directorio. Estuvimos presentes la semana pasada en el FinTech Forum de Chile. Estoy trabajando también con GeoVictoria, que es una compañía chilena bien conocida, que eran socios y startups que empezaron a trabajar en Microsoft cuando eran muy chicos, hace más de 10 años atrás. Estoy trabajando con empresas que desarrollan software para el mundo financiero, apoyándolos en diseñar su empresa, en atraer talento, en mejorar sus ventas y en expandirnos a la región. Y también estoy como director en algunas instituciones. Estoy como parte del directorio de Hub Apta, trabajando con Barinka Farren y el resto del directorio y el presidente Eduardo Vitrán en conectar a la academia, a los científicos, con los emprendedores para crear compañías y crear productos que lleguen al mercado y no solamente que se queden en un paper, en una publicación de un profesor. Ahí me llena de orgullo ser parte de Hub Apta. Al igual que también soy parte del Consejo Asesor de ProChile hace ya varios años y también formo parte de la red Endeavor, apoyando a emprendedores que ya están en otros niveles de tamaño y de escalación. Y también siempre mi corazoncito apoyando como mentor en Startup Chile, que ya cumplió 15 años. Se inició en el 2010, parece mentira. Qué rápido pasa el tiempo. Que Startup Chile ya tiene 15 años. Así que siempre estoy divertido y con muchas reuniones. Bien, genial. Oye, bueno, la verdad que muchas gracias por todo lo que has traído hoy, de dejarme indagar de una forma distinta a tus otras entrevistas, un poco al Wilson del pasado, a su trayectoria, como la parte más personal de esto. Nosotros, antes de culminar el podcast, siempre nos gusta saber qué hace el Wilson cuando no está detrás de un directorio o hablando de tecnología. ¿Qué suele hacer Wilson? A ver. Leyendo. O sea, soy
soy un ratón de biblioteca, digamos. Leo mucho, me gusta leer libros. Estoy leyendo mucho de filosofía, mucho de conciencia, mucho de biología ahora últimamente. O sea, conciencia, biología, neurociencia, filosofía. Muy, muy, obviamente, impulsado por toda esta gran movida de la llegada de la inteligencia artificial a nosotros. Pero leo en general mucho. Leo también en la tableta, en el celular, en la computadora. Pero gran parte de mi día es lectura y reflexionar sobre lo que estoy leyendo. También me gusta mucho la música, escuchar buena música, en general techno. Soy fanático de Depeche Mode y de esa música. Así que me gusta escuchar buena música, me gusta leer buenos libros. Y bueno, de las buenas series de Netflix también, sin ninguna duda. ¿Qué serie estás siguiendo en Netflix? Mirá, justo me enganché porque no la había visto. El fin de semana vi Los Mosqueteros 1, parte 1 y parte 2. Pero estoy siempre viendo series de investigación, de tecnología, una mezcla de un poco de todo. ¿Has visto una serie que se llama Halt and Catch Fire? No. Te la recomiendo porque tiene 4 temporadas y empieza como en los 70. ¿Sí? Y cada una es en la Revolución Tech. Son como 3 amigos que ¿Cómo van... se llama? Halt and Catch Fire. Ah, qué bueno. Y en ello son como 3 amigos que van evolucionando en cada generación, ¿no? De la computadora. Armando computadoras, vendiendo, tienen los conflictos. Esa serie la hicieron para mí. Sí, tal cual. De hecho, sí, estabas contando y yo me imaginaba esa serie. Empiezan armando computadoras, tienen problemas con IBM y hasta que llegan los 90 y la revolución Internet y tienen problemas con Yahoo. Es muy buena. La voy a ver. De verdad, sí. Te lo voy a recomendar allá en Backstage, ahí anotarla porque es bastante bien. Perfecto. La verdad, Wilson, que ha sido un honor tenerte en el podcast de Dynamic Devs. La verdad que esta es tu casa. Cada vez que quieras conversar de algo, que traigas algo, pues siempre están abiertas las puertas. Desde hace mucho tiempo estábamos preparando eso, solo que tú no lo sabías. Así que, nada, no sé si te gustaría aportar algo antes del cierre. No, bueno, gracias por la invitación y animarlos a todos a seguir programando, a seguir desarrollando, a seguir creando contenido de Chile para el mundo, de Latinoamérica para el mundo. Así que vamos arriba. Muy bien, esto ha sido el podcast de Dynamic Devs. Recuerden seguirnos en LinkedIn, Instagram y Ads como Dynamic Devs. Y nos vemos en otro episodio del podcast Dynamic Devs. Adiós. Gracias por sumarte al podcast de Dynamic Devs. Síguenos en Instagram, LinkedIn, Facebook, Twitch, YouTube como Dynamic Devs y en Twitter como DevsInfo.